Hola mi tribu de creadores conscientes, bienvenidos a Silvia Gálvez Coaching Transformacional. Hoy día te traigo 3 leyes que Dios nos ha dado para tener buena salud. Estas leyes son universales, reconocidas por la ciencia para tratar y prevenir muchas enfermedades. Antes de hablarte de estas 3 leyes, quiero mencionarte 2 conceptos, el concepto de la salud y el concepto de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no solamente implica la ausencia de la enfermedad, sino que la salud es un estado de completo bienestar físico, social y mental. Esto significa que si tú gozas de energía y vitalidad y además tienes una buena relación con las personas y además tienes un buen diálogo interior, es decir, que haces más caso a la voz de Victoria que a la voz de Vicky, si tienes estos 3 factores, tienes salud. Ahora que te quiero contar mi concepto de enfermedad. Para mí la enfermedad es cuando tu cuerpo protesta por esa desconexión con la esencia de su alma. Cuando no somos coherentes con lo que pensamos, hablamos, sentimos y hacemos, nos enfermamos. Claro que hay excepciones a esto, como por ejemplo las enfermedades que son causadas por accidentes, pero muchas enfermedades se dan por esa incongruencia con lo que desea nuestra alma. ¿Y qué es lo que desea nuestra alma? Nuestra alma lo que quiere es ser feliz. Y sabe que para ser felices tenemos que estar en armonía con las leyes que Dios ha dado. La primera ley que Dios ha dado para nuestra salud y la más importante es la ley del amor. Dios nos ha dicho que hay que amar a Dios, hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos olvidamos de esta última partecita, de amarnos a nosotros mismos, porque hemos sido condicionados para no amarnos. No se nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos, no hemos visto a nuestros padres ser un ejemplo de amor propio, tampoco a nuestras madres. Y la verdad que nosotros no podemos amar a nuestros semejantes si no nos amamos a nosotros mismos. Y de la misma manera no podemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos, porque Dios y nosotros estamos conectados y nosotros somos templo de Dios. Dios nos ha dicho que somos su templo y si somos su templo debemos cuidar nuestro templo, debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos mimarnos. Y hay 3 maneras para cuidar nuestro cuerpo y nuestro templo y para amarnos. Y una es cuidando lo que entra a la mente, cuidando nuestros pensamientos. La otra es cuidando lo que entra a nuestro corazón, cuidando nuestras emociones. Y la otra manera es cuidando nuestro cuerpo. Y cuidamos nuestro cuerpo con las cosas que comemos. Si nosotros nos amamos, vamos a tener mucho cuidado con lo que comemos, con la nutrición. Cuidamos de no comer muchas carnes, nos cuidamos de evitar las azúcares, los alimentos procesados, las harinas, las frituras, la leche, bueno, hay leches vegetales. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicios, cuando tomamos el sol, cuando salimos a caminar por la naturaleza, cuando respiramos aire puro y también cuando respiramos como deberíamos respirar. Es decir, inhalamos y exhalamos. Nos tomamos más tiempo en exhalar que en inhalar porque estamos inhalando amor, estamos inhalando paz y estamos exhalando todo lo que no queremos tener en nuestro organismo, todo lo que no queremos tener en nuestra vida. Entonces esas son las maneras como nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo, como podemos amarnos. También cuidamos nuestro cuerpo cuando cuidamos lo que entra por nuestra mente, como les estaba diciendo. Nosotros debemos convertirnos en guardianes celosos y celosas de lo que entra a nuestra mente, porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, a nuestras creencias, y esos pensamientos y esas creencias no son nuestras. Esos pensamientos vienen de una programación que hemos tenido desde niños, en base a las cosas que hemos percibido a través de nuestros sentidos, a través del oído, del olfato, de la vista, del tacto, del gusto, y también a través del ambiente donde hemos crecido, de las cosas que hemos visto. Por eso hay que tener mucho cuidado y nosotros debemos de reprogramarnos también con nuestro ambiente y también a través de nuestros sentidos.
Nosotros nos convertimos en lo que pensamos y hay que tener mucho cuidado con las personas con las que nos juntamos. Se dice que uno se convierte en las 5 personas con las que siempre para. Y uno termina pensando como esas personas y uno termina teniendo los mismos resultados que tienen esas personas en su vida. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos. También se ha descubierto que los pensamientos nos pueden enfermar, pero si pensamientos nos pueden enfermar, lo que siempre tenemos, nuevos pensamientos nos pueden sanar. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Otra manera de amarnos, como deberíamos amarnos para poder gozar de buena salud, es cuidando nuestras emociones, lo que entra a nuestro corazón. Y se han hecho estudios, la Universidad de Harvard, por ejemplo, dicen unas estadísticas que más de un 60% de las visitas al doctor son ocasionadas por nuestras emociones no procesadas y esas emociones que tenemos reprimidas. Entonces a nosotros nos hace daño tener esas emociones, no procesarlas y tenerlas reprimidas. Tenemos que aprender a procesarlas. Por cierto que yo he hecho un video en YouTube muy bueno y te lo recomiendo acerca de cómo procesar tus emociones. Método DAR, ahí te comparto mi método que he creado para procesar las emociones. Escucha este método, practícalo, apréndelo, compártelo con tus hijos, porque es parte de la inteligencia emocional el saber procesar nuestras emociones. Con nuestras emociones estamos creando, estamos convocando y nosotros vibramos en frecuencias y la frecuencia más alta es la frecuencia del amor. Dios ha sido muy sabio cuando nos enseñó esta ley que es la ley del amor, porque Dios sabe que lo opuesto del amor no es el odio, sino el miedo. Y Dios nos conoce porque somos sus hijos y sabe que el miedo nos va a detener no solo para lograr nuestras metas, sino que el miedo nos va a detener para poder ser felices, para poder amarnos, para poder amar a los demás. El antídoto para el miedo es el amor. Entonces con el amor podemos vencer todo esto. A veces nosotros por miedo no nos ponemos en primer lugar, por miedo a veces aceptamos el sufrimiento en nuestras vidas, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y mayormente sufrimos porque toleramos demasiado en nuestra vida porque no sabemos poner boundaries, no sabemos poner límites de lo que sí quiero tolerar en mi vida o de lo que sí quiero en mi vida y de lo que no estoy dispuesta a tolerar en mi vida. Entonces a veces sufrimos porque tenemos miedo a quedarnos solos. Y de la misma manera a veces no amamos a los demás porque tenemos miedo a que nos vuelvan a ocurrir las mismas cosas, los mismos traumas que tenemos, las mismas experiencias, y entonces eso nos impide amar. Pero Dios sabe que el amor es la fuerza más grande, es el poder más grande de la tierra, del universo, y que el amor nos va a dar felicidad y nos va a dar salud. Y como mencionaba hace un ratito, lo contrario del amor es el miedo. Y el miedo se ha descubierto que provoca algunas enfermedades, entre ellas los cálculos al riñón y los hemorroides. Y yo era una persona que tenía miedo, que estaba en estado miedo por muchos años. Y cuando tú estás en estado de miedo, cuando tienes miedo, estás alerta, estás a la expectativa, estás a la defensiva, te sientes amenazada o te sientes amenazado. Cuando una persona se siente amenazada, se libera la hormona cortisol y se activa la amígdala que tenemos en el cerebro. Se cierran los lóbulos frontales, no podemos pensar, no podemos razonar, no podemos aprender cosas nuevas, no podemos crear. Se nos dificulta actuar ante el estrés. Y así es muy difícil crear una vida de abundancia y una vida feliz. Entonces, si el miedo nos enferma, también el amor nos puede sanar. Cuando nosotros estamos en la frecuencia del amor y estamos en el modo amor, se libera la hormona del amor, que es la oxitocina. Y esta hormona es lo que nos da la felicidad. Entonces, esa es la primera ley que Dios nos ha dado, que es la ley del amor. Hay que amarnos para poder estar saludables y hay que amar a los demás. La segunda ley que Dios nos ha dado para poder tener salud es la ley del perdón. Se nos ha hablado
mucho en las Escrituras que hay que perdonar las ofensas de nuestros hermanos y que Dios verá a quién perdona y a quién no perdona, porque Dios es el único juez. Pero a veces nos olvidamos de esto y nosotros no perdonamos y actuamos como jueces. Sé que esto es difícil, no te está hablando una persona que nunca ha tenido que perdonar nada a nadie. Yo he tenido que pasar por mi proceso de perdón y todos tenemos que perdonar y todos tenemos que ser perdonados. Lo contrario del perdón es el rencor. Y ya se ha demostrado cómo el rencor provoca algunas enfermedades como el cáncer y las enfermedades coronarias. Entonces el rencor nos enferma, pero el perdón nos puede sanar. Yo tengo un video muy bueno en YouTube acerca de estrategias para perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás. Míralo porque es muy importante para poder sanar nuestras heridas y poder perdonar a los demás. Y algo brevemente te voy a comentar que algo que a veces nos impide perdonar a los demás es porque nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Yo fui frontline counselor, trabajé por muchos años con mujeres abusadas de abuso, asalto sexual, abuso emocional y físico. Y algo que las víctimas de asalto sexual se hacía muy difícil para ellas de perdonarse a sí mismas es porque en el momento del asalto sexual no habían hecho nada, se habían quedado paralizadas. Entonces yo les explicaba que nuestro cerebro tiene 3 respuestas ante una amenaza, ante una situación de estrés como es un asalto sexual. La primera es flight, que es cuando uno se escapa, uno huye de la situación. La segunda es fight, cuando uno pelea. Y la tercera es freeze, cuando uno se congela y no hace nada. Entonces les explicaba estas respuestas normales del cerebro y que en el momento del asalto, si bien es cierto, físicamente ellas no hicieron nada porque estaban asustadas y se paralizaron, su resistencia era mental. Entonces ellas cuando entendieron esta explicación que yo les daba, se les hizo más fácil perdonarse. Y hay mujeres a las que les he ayudado que no han sido asaltadas sexualmente, pero que han tenido que perdonarse cosas que han hecho, errores que todos cometemos, y también perdonar el hecho que han tolerado mucho el abuso o han tolerado la falta de amor de un compañero en sus vidas y han pasado años con esa persona y dicen que le han dado los mejores años de su vida y no se perdonan eso, el no haberse amado. Entonces yo les digo algo, que la persona que tengo delante mío es muy diferente a la persona que ellas eran, la persona que dejaron, que toleraron el abuso en sus vidas y la falta de amor, porque esa persona que cometió esos errores no tenía las mismas circunstancias, las mismas ideas, la misma manera de pensar, de sentir, no tenía la misma información. Entonces ellas tienen que perdonarse porque en realidad son otras personas. Entonces estas cosas nos van a ayudar a perdonarnos. El perdón es muy importante. Se hicieron unos exámenes acerca de 2 grupos de personas. El primer grupo de personas se les dijo que se enfoquen en perdonar, en las razones por las cuales deberían perdonar. Y al segundo grupo de personas se les pidió que se enfoquen en las razones por las cuales no deberían perdonar. Después de una semana que estuvieron trabajando en estos ejercicios de perdonar y de no perdonar, se hicieron exámenes físicos, incluso a la sangre, y se vio como este primer grupo de personas al que se les había instado a que perdonen, podían saltar más alto porque se les pidió que salten, podían rendir físicamente, ser más productivos, incluso su sangre estaba mucho mejor. El segundo grupo de personas que se les pidió que se enfoquen en no perdonar, no pudieron saltar tanto, saltaron mucho menos, no rendían físicamente, no eran muy productivos y su sangre no estaba muy bien. Entonces se ve como el perdón sí beneficia nuestra salud, beneficia nuestro rendimiento físico y somos más productivos además. Ahora, la tercera ley para que nosotros podamos tener salud, la ley que Dios nos ha dado, es la ley de la gratitud. Dios desea que no solamente demos las gracias, sino que nos convertamos en personas agradecidas. Hay muchas escrituras donde se habla de ser agradecidos. Lo contrario de la gratitud es el resentimiento. Y en un corazón agradecido es imposible que haya espacio para el resentimiento.
Cuando una persona tiene resentimiento, a veces sufre, y no te digo que todas, porque todas las personas somos diferentes y a todos nos afecta diferente las emociones, pero se ve que muchas personas que tienen resentimiento sufren de enfermedades al estómago. Entonces, si tú escribes biodescodificación, las herramientas de búsqueda y pones tu enfermedad, vas a ver qué emoción está escondida. Entonces, la gratitud nos ayuda a enfocarnos y ver la vida de otra manera. Con la gratitud nuestro cerebro cambia. Se ha visto cómo cambia la estructura molecular del cerebro. Yo era una persona que pensaba que era agradecida, pero no era agradecida, solamente era una persona que sabía agradecer, pero mi modo no era gratitud, mi modo era miedo, y con la gratitud mi modo cambió. Yo tengo un video donde explico cómo convertirse en una persona agradecida y te explico estrategias que yo he usado y que he enseñado y he ayudado a muchas personas para convertirse en personas agradecidas. Cuando una persona es agradecida, una persona es feliz, una persona se enfoca en la abundancia, no se enfoca en la escasez. Uno atrae lo que agradece, todo lo que agradeces se multiplica. Y una persona agradecida se nota por la manera como vives tu vida. Yo siempre digo que la vida es un regalo, es un don que Dios nos ha dado, y lo que hagamos con nuestra vida es un regalo que nosotros le damos a Dios. Una persona agradecida siempre tiene ese deseo de agradecer porque se siente abundante y desea dar a sus semejantes, dar a su comunidad, dar a su país. Y cuando una persona da, una persona recibe mucho más. Y una persona agradecida recibe más y quiere dar mucho más. Entonces es un ciclo que nunca se termina y es un ciclo que nos beneficia. La gratitud nos trae felicidad, nos trae salud. Cuando una persona es agradecida, se libera la dopamina, nosotros podemos dormir mejor, podemos pensar mejor, podemos crear, mejora nuestra salud y en todos los aspectos nos hace sentirnos bien, porque la gratitud es la abundancia y nosotros estamos creando con las emociones, y la gratitud es lo contrario del sentimiento de escasez, del sentimiento de carencia. Cuando tú tienes un sentimiento de carencia, vas a convocar en tu vida más carencia, pero si tú tienes gratitud, vas a convocar y vas a crear más razones para ser una persona agradecida. Entonces, estas son las 3 leyes que Dios nos ha dado para nuestra salud. Espero que las compartas. Recuerda que Dios desea que estemos sanos. Dios desea que vivamos felices. A veces cometemos el error de decir, si Dios quiere me voy a sanar, y si es la voluntad de Dios me voy a sanar, pero la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, que seamos felices y estemos sanos, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta que a veces nosotros nos amamos o no nos amamos. Y hay consecuencias por estas leyes de amarnos, de perdonarnos y de perdonar a los demás, de ser personas agradecidas. Hay consecuencias porque las leyes siempre se cumplen, así uno las sepa o no las sepa. Y estas leyes que te traigo hoy día no son los mandamientos de Dios, porque tú ya los conoces, porque también en tu iglesia te hablan de los mandamientos. Yo hago videos de cosas que a veces nosotros como cristianos no las tenemos muy en cuenta. Y esas son las leyes que quería compartir hoy día. Comparte este video con las personas que quieran mejorar su vida, mejorar su salud. Espero que te haya gustado. Un besito y hasta el siguiente video.